ustedes a toda la comunidad de Junín de los Andes, agradecerle al viceintendente Enrique Flores, al director del hospital Agustín Fajés. La convocatoria de esta conferencia de prensa tiene que ver con ampliar el comunicado del día de ayer a la tarde ante la confirmación del primer caso positivo de COVID-19 en Junín de los Andes. Atento a la expectativa que había en la comunidad en la espera del resultado de este análisis. Finalmente, ayer aproximadamente a las 19 horas, el director del hospital se comunicó conmigo y me confirmó el positivo, y a partir de esas situaciones que decidimos hacer un video para, en principio, informar, porque sabíamos que había mucha expectativa con respecto a este resultado, y convocar a la conferencia de prensa para el día de hoy. Comentarles que a partir de este caso positivo, también en el día de ayer y hasta últimas horas de la noche se estuvo trabajando con personal de salud, personal de la Policía de la Provincia de Neuquén y de Defensa Civil, en lo que se refiere a la detección de personas que pudieran haber tenido algún contacto con este caso positivo, para notificarlos justamente de lo que significa hacer el aislamiento obligatorio y ponerse a disposición del sistema de salud para los requerimientos que se van a efectuar durante el día de hoy. De hecho, en estos momentos está trabajando personal de salud y de defensa civil con lo que se refiere a todos los controles e hisopados que se tienen que hacer con los contactos de esta persona. Paralelamente, comunicar que esta persona se encuentra aislada, claramente cumpliendo con su aislamiento y con su tratamiento. Paralelamente ha tomado intervención el fiscal de la zona sur, el doctor Fernando Rubio, quien nos ha manifestado que a partir de que puedan tomar contacto físico con esta persona, van a notificarlo del inicio de una causa por la situación en la que se dio este hecho, por no haber ingresado por el lugar que correspondía. Así que bueno, es lo que hemos estado transitando. Estamos trabajando sobre todo el sistema de salud, que es quien tiene en esta etapa la mayor responsabilidad, como decía recién, en los hisopados que seguramente en el día de mañana o pasado vamos a tener los resultados, y eso nos va a permitir, con respecto a las medidas que vamos a tomar hacia adelante. Entendemos y creemos que en el día de ayer, como dije recién, se ha completado la cantidad y el círculo de personas que podrían haber tenido algún tipo de contacto directo en primer grado o en segundo grado, con lo cual podríamos estar hablando de que estarían todas las personas contactadas o visitadas. Pero bueno, sabemos también que este es un virus complejo, traicionero, y que bueno, no nos podemos confiar, así que vamos a estar a la espera de estos resultados. Le doy la palabra a Agustín para que pueda ampliar desde lo que significa la intervención de salud, ¿no? Buenos días a todos. Desde el punto de vista epidemiológico, se trata de un paciente que toma contacto con el sistema de salud un día después de haber ingresado a la ciudad. A partir de ahí se aplican los protocolos pertinentes, indicando el aislamiento y el inicio del estudio de foco epidemiológico. En ese primer momento, y una vez estando aislados, se identifica un cierto número de personas que posteriormente, a medida que se va haciendo la investigación epidemiológica, va aumentando. El paciente permanece asintomático, incluso en aislamiento, y estando 2 a 3 días después de estar aislados, comienza con síntomas, y es ahí que inmediatamente se realiza el hisopado. Con respecto al hisopado, quiero informar que es cierto que se han tomado 2 muestras. La primera muestra se realiza el día domingo
llega a procesarse a Neuquén el día lunes. Por cuestiones técnicas y administrativas, esa muestra recién es procesada el miércoles, ayer, y es cuando nos dan el informe positivo. O sea que la muestra que se procesa y que se analiza y que arroja resultados es la primera muestra, no la segunda. Con respecto a la estrategia epidemiológica, como decía, una vez que se tiene un caso positivo es de bloquear y aislar. El bloqueo y aislamiento se hace referencia a los casos y contactos estrechos que han tenido este paciente. Hasta el momento tenemos 14, pero hoy en campo y en terreno hay 3 equipos trabajando a fin de realizar los hisopados correspondientes y seguir haciendo la investigación epidemiológica. Lo que quiero informar es que generalmente una vez que se comienza a hacer la investigación y se repregunta y se reentrevista, pueden llegar a aparecer más contactos, por lo que la cantidad de personas aisladas o que se les realice hisopado puede llegar a aumentar. Estamos a la espera de los resultados, como dijo muy bien Carlos, en los días de mañana o pasado. Hasta tanto, todas las personas contactadas deberán hacer el aislamiento social correspondiente. Y una vez que tengamos los resultados de los hisopados, evaluaremos qué conductas tomaremos a nivel más macro con respecto a las medidas de fases y de restricciones. Por ahora, lo que hemos considerado es que hasta tanto no tengamos el análisis completo del foco, si es que lo hay, o del caso, reforzamos las medidas de cuidado que todos ya conocemos, la distancia, el barbijo, el lavado de manos, evitar las reuniones sociales. Y una cosa muy importante que surge de esta investigación epidemiológica, nuevamente el mate aparece como un nexo transmisor, como un nexo de contacto que hace que el contacto termine siendo estrecho. No me canso de insistir, no compartir los mates, no compartir bebidas, no compartir utensilios de comida, que es lo que hace que el virus se propague fácilmente. Bien, un poco reafirmando lo que manifiesta Agustín, es importantísimo, y de hecho lo veníamos haciendo en estos días en los distintos medios radiales, a partir de que más allá de este hecho veíamos cierta relajación en la población y veíamos nosotros un cuadro distinto en toda la provincia. Hoy, realmente en el día de ayer y por todo lo que pasó, no había podido visualizar lo que está ocurriendo acá muy cerca en Piedra del Águila, también con 8 casos positivos, más de 100 personas aisladas, o sea que este virus se está propagando por toda la provincia. No éramos nosotros la excepción. Creo que en todo caso lo que ha molestado y lo que más ha generado el malestar de la población ha sido la forma en cómo ingresó. En este sentido también es importante, pasado este momento que se tuvo en el día de ayer, en las redes sociales y todo, de este malestar, es importante también que quienes hayan tenido algún contacto no se sientan atemorizados ni miedosos de poder manifestarlo, porque eso también va a permitir cerrar este círculo de contactos. Insisto, creemos que con el trabajo que se ha realizado en la tarde-noche de ayer, con personal de salud, con personal policial y personal de defensa civil, hemos cerrado el circuito de contactos. Pero a veces, ante la visualización de las redes sociales, de que hay mucho enojo, aquel que a lo mejor tuvo un contacto tiende a, por temor, a no decirlo, y eso no estaría bueno en este momento. Así que también queríamos reforzar eso, decirles que estamos y vamos a seguir, más allá de este golpe, trabajando en el día a día, como lo hacemos en el puesto 1, con las fuerzas policiales, las fuerzas de gendarmería. Ha sido un golpe para ellos también, el personal de defensa civil, pero vaya nuestro reconocimiento por el trabajo que han realizado y que realizan y que realizarán desde el primer día. Así que vamos a seguir más fortalecidos que nunca, y como hemos podido visualizar en el transcurso de esta mañana, ya en otro cambio de actitud en las redes sociales, juntos vamos a salir de esto. Junín de los Andes tiene esta particularidad de, en casos y en situaciones extremas,
somos capaces de unirnos y salir adelante. Así que esta va a ser seguramente una de esas situaciones. Sí, insistir en las fuentes oficiales de información. Ahí es donde el COE y el hospital van a transmitir las diferentes medidas que vayamos a ir tomando. Esto, como ya saben todos ustedes, es muy dinámico. Hoy tenemos una situación, puede en pocas horas ser otra, depende de los resultados y de los contactos o de la investigación epidemiológica que nosotros vayamos haciendo. Así que, para reforzar un poco lo que decía Carlos, el tema de la estigmatización de los pacientes que resultan positivos, eso a veces por miedo o por actos que pueden, o por temor a actos de violencia, uno no ofrece toda la información epidemiológica al equipo y eso hace que se entorpezca la investigación y no podamos dar con los contactos o con toda la información necesaria pertinente al caso. Así que evitar el juzgamiento, evitar la estigmatización y, como dijo Carlos, entre todos y colaborando, probablemente tengamos acciones eficaces, concretas y positivas. No sé, Kiki, ¿querías agregar algo? Si no... Buenos días a todos. Realmente creo que el golpe nos pegó un poquito fuerte, pero como hablaba con Agustín ayer, por ahí venía la cara de Agustín, de Carlos, la gente de Defensa Civil, como si hubiese sido una derrota, pero no. Ahora tenemos que ir todos adelante. El momento donde Junín de los Andes se tiene que poner codo a codo para lograr el objetivo que esta nos expanda, que los vecinos de Junín de los Andes podamos lograr que esto sea más corto. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Preguntas? Vamos a invitar a los medios que por favor se identifiquen qué medio es el que hace la consulta, para, sobre todo por el audio que está saliendo para todos los medios de la región. El micrófono negro de A1 pide la palabra y la vamos a dar. Bueno, a ver, buen día, ahí. Bueno, muchas gracias. Intendente, consulta de toda la comunidad, en realidad. ¿Se va a volver atrás en alguna fase? Es la primera pregunta. Después al director del hospital, ¿cómo se cataloga un caso positivo o posible y cuáles son los procesos que lleva para que la persona se dé cuenta? Perdón, el barbijo colocado, por favor, Sotano, gracias. ¿Y cuáles son los procesos que lleva para el sistema de salud en conjunto del trabajo que lleva con el CODE también? ¿Cómo es la organización del hospital y el CODE y las instituciones que participan? Bueno, con respecto a la primera pregunta, esto el día de ayer que tengo distintas consultas, vuelvo a repetir lo que dijimos recién. Nosotros vamos a esperar hasta el día de mañana los resultados mañana pasado, los resultados de estos hisopados. Insistimos, creemos que este es un caso que están todos los contactos visualizados, por lo tanto no estamos hablando de una circulación comunitaria en primer momento, así que vamos a esperar estos resultados para poder tomar una determinación con respecto a las fases que se van a propiciar o no, en función de cómo avance, como bien lo explicaba Agustín, toda esta investigación del sistema de salud y cómo se vayan dando los resultados, ¿no? Así que es esa, en principio, la respuesta y como también se planteó, esta es una cuestión que vamos a resolver en el marco del COE, donde participan todas las instituciones desde el primer día y claramente adaptando y llevando adelante aquellas medidas que sean necesarias y que el sistema de salud proponga. Lucas. El director del hospital todavía no me respondió. ¿Me repetís la pregunta? La pregunta era con respecto a la situación de cómo se identifica un caso de COVID, cómo se desarrolla y cómo la gente puede identificarlo. Y después la actuación del hospital con los distintos grupos del CODE, Defensa Civil y todo el resto de grupos que participan. Bueno,
Como venimos diciendo desde que empezó la pandemia, todos aquellos que tengan síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, fiebre, alteración del gusto, alteración del olfato, mialgias, es decir, dolor por el cuerpo, fatiga, cansancio, todo aquello que todos estos síntomas deben llamar o consultar a los números que nosotros dijimos que tiene el hospital, tanto fijos como WhatsApp, para evaluar si hace falta o no una evaluación médica. Eso por un lado. Después, para transformarse en un caso sospechoso, primeramente tiene que cumplir varios requisitos. Unas son las cuestiones clínicas, otras son las cuestiones epidemiológicas, si viene o no viene en un lugar con circulación comunitaria, si tuvo o no contacto con un caso sospechoso, con un caso confirmado. Todos esos son requisitos que hacen y que encasillan a un paciente como paciente sospechoso. Eso hace que inmediatamente se lo hisope y a partir del hisopado y con el resultado nosotros podemos catalogar de casos confirmados o positivos. El hisopado lo que hace es mide partículas del virus en las secreciones de la garganta y de la nariz. Una vez que está confirmado el caso, como es la situación que está ahora Junín de los Andes, se hace una investigación de caso, una investigación epidemiológica, que se investiga con quién estuvo el paciente 48 horas antes del inicio de los síntomas y qué tipo de actividades hizo. Y va a pasar a ser contacto estrecho o no, depende de las actividades que haya hecho con él. Si yo compartí mate, si no mantuve la distancia, si estuve con él sin barbijo, si tuve algún tipo de contacto por más de 15 minutos, sin ninguna medida de protección, uno pasa a ser contacto estrecho. A partir de ahí se indica el aislamiento y depende de la situación el hisopado. Son varias las cuestiones a tener en cuenta del equipo epidemiológico para resolver y decidir si es un contacto estrecho, si requiere hisopado, si requiere no. Lo más importante de todo esto es que todos están en aislamiento por el tiempo de 14 días. Acá se vuelve a reforzar lo que venimos diciendo desde varias entrevistas que dimos en la radio este último tiempo, la importancia de las medidas de protección. Si nosotros, como comunidad, sostenemos la distancia, usamos barbijo, nos lavamos las manos, evitamos las reuniones sociales, no compartimos bebidas, no compartimos mate, probablemente el virus tenga muchas menos posibilidades de seguir dispersándose. Entonces vuelvo a insistir en la importancia de esas medidas. Y con respecto a las otras instituciones, es lo que venimos haciendo desde el inicio de la pandemia también, que es la conformación del COE. A partir de ahí articulamos lo que se necesita para poder sostener el aislamiento de algunos pacientes, o en el caso de que haya declaraciones juradas firmadas al inicio a la entrada de Junín, esas declaraciones juradas, tanto de la policía como de gendarmería, se les envía el equipo de epidemiología del hospital. El equipo de epidemiología hace un llamado telefónico a cada una de esas personas y determina el aislamiento o no, dependen de la ciudad donde vengan, o si tuvieron o no contacto con personas sospechosas. La última. En caso de que se transforme en un caso complejo, ¿cómo se actúa y cuál es la referencia que debe tener el paciente? ¿A qué te referís en caso complejo? Que se transforme en un caso que necesita respirador, que haya otro tipo de Los pacientes son evaluados periódicamente, tanto los que están, primero y principal, la gran mayoría de los pacientes con la enfermedad COVID son enfermedades leves, 80%. Hay un 15% que son moderadas y que requieren internación y un 5% que requieren UTI, que es unidad de terapia intensiva, que son pacientes que requieren cuidados críticos, que no necesariamente requieren estar respirados, pero sí cuidados críticos. Todos aquellos pacientes que están que son leves, que son la mayoría, tienen que estar en sus domicilios, y para eso hay un dispositivo que es de llamadas telefónicas y los controles son telefónicos. A partir de ahí, por distintas preguntas que le hacen los médicos que los llaman, se evalúa si es necesaria una intervención médica, una evaluación médica persona a persona, digamos. Si eso es así, se concurre al domicilio con las medidas de protección necesarias y ahí se determina si requiere una internación. Si requiere internación, irá
a donde corresponda para el lugar y el momento, y en internación se define si va o no a terapia, depende de la evolución del cuadro, ¿no? Lucas, 2 preguntas por medio, por favor. Bueno, voy a entrar. El barbijo. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, si bien el tema de trasladar preguntas, como lo ven haciendo, bueno, muchas preguntas usted ya contestó, pero estas personas que se han identificado como que han estado con el paciente, la pregunta es, ¿cómo está el paciente, primero? ¿Y por qué no están aislados esta gente? Porque, si bien están aislados en su casa, ¿cuál es el seguimiento? Porque hay que evitar que salgan a la calle, ¿no? Y por otro lado, el reconocimiento para el puesto 1 y por supuesto también para la obra del hospital que hizo ese recorrido está muy bueno. Bueno, ahora en este momento hay 3 equipos del hospital haciendo la evaluación a los distintos contactos que hemos tenido para reforzar las medidas de aislamiento y los potenciales hisopados que correspondan. Después que cumplan el aislamiento tiene que ver nuevamente con lo que hablamos desde un principio, la responsabilidad social que ellos nos llevan. Cada uno en su lugar debe cumplir el aislamiento que fue indicado por el sistema de salud. Bueno, con respecto al paciente, hasta el momento del informe tenía manifestaciones de COVID leve. Viveros. Bueno, para el señor Intendente, Juan Vivero de FM Cordillerana, la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que el paciente, que bueno, ha sido confirmado con COVID-19, viene de una zona de circulación comunitaria, como es el caso de General Roca, distante aproximadamente a 450 kilómetros de Junín. ¿Cómo llegó aquí si usted ya tiene el conocimiento de la forma que él se trasladó hacia la ciudad? Bueno, en realidad no tenemos mucha información con respecto a ese tema en particular, por 2 razones. Primero, porque básicamente tenemos que guiarnos por lo poco que ha comentado esta persona con respecto a este hecho puntual, que claramente va a tener que responder ya puntualmente y efectivamente ante las autoridades policiales y judiciales, como dije recién. O sea, esta persona apenas pueda tener contacto con otras personas, va a ser notificado por la policía y por la justicia de que inicie una causa y va a tener que responder a todas estas preguntas que hasta el día de hoy son un interrogante, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo trajo? Lo que yo pueda decir es todo supuesto, digamos, porque no está corroborado. Nos dicen que ha manifestado esta persona que llegó a dedo y que quien lo trajo no ingresó a la localidad, pero hoy son supuestos y estos supuestos van a quedar aclarados cuando tenga que responder ante las autoridades. Rubén. Buen día, Rubén Partido de FM Total. En la misma línea del colega, ¿cuándo entró efectivamente? ¿Entró el martes o no entró el martes? 2. ¿El miércoles fue al hospital o fue el viernes? ¿O el sábado? ¿Estuvo en el CEMOE? ¿No estuvo en el CEMOE? ¿Ya venía sintomático antes de entrar al pueblo? ¿Ya tenía el coronavirus encima? Porque si ustedes lo dijeron que el día domingo la primera muestra, ya con eso alcanzó para demostrar que había coronavirus. Si se puede explicar más o menos, porque... Y después el itinerario que hizo en el pueblo. ¿Se quedó en una sola casa? ¿Anduvo en otras? Ustedes hablan mucho del mate, evidentemente tomaron mucho mate, por lo que estamos interpretando, ¿no? Claro, bueno, hay cuestiones que tienen estatus de secreto médico, secreto profesional y que están resguardadas. O sea, hay muchas cuestiones que son puntuales al paciente y que deben ser preservadas. Lo que nosotros queremos llevar tranquilidad es que se está haciendo todo el seguimiento epidemiológico. Hay un grupo de más de 10 personas trabajando específicamente en este caso. El paciente está cumpliendo el aislamiento correctamente en la actualidad y el paciente comenzó con síntomas al menos 72 horas después de habernos asegurado el aislamiento. Esas son cuestiones que podemos decir en cuanto
a la cuestión epidemiológica, preservando las cuestiones más íntimas del paciente que me parece que hay que preservar. Sí, por ahí para reforzar un poquito este concepto que también le planteaba Juan, nosotros tenemos que pensar que en cuanto a la forma, en cuanto al día, a la hora específica de cómo y cuándo, dependemos pura y exclusivamente de lo que la persona nos transmita. O sea, si nos miente, nos miente, si no nos miente, no nos miente. Y acá cabe destacar, en todo caso, también la responsabilidad que ha tenido la familia en incitarlo a esta persona a que se presente ante las autoridades sanitarias y que haga las cosas como corresponde. Entonces, pero, insisto, específicamente nosotros no podemos corroborar a ciencia cierta hoy a qué hora entró. Sí, claramente, bueno, por lo que ha manifestado, entró el día martes, el día miércoles ya que se le hizo las primeras intervenciones, se pudo detectar ya por lo que manifestó la familia, porque tuvo acercamiento en principio con su familia de primer grado, las cuales visitó, y eso está verificado y planteado incluso por la misma familia, y después estuvo trabajando en otros lugares donde también tuvo contacto con otros vecinos, que son los que se hizo el seguimiento en el día de ayer, en la tarde-noche de ayer, y que hoy están notificados en aislamiento domiciliario y para el hisopado que corresponda, ¿no? Buenos días a todos, Matías Moreno de FM La Voz del Pueblo 101.3. Intendente, ¿han recibido algún llamado de provincia del COE? ¿Hay alguna posibilidad de que de provincia haya alguna suerte de intervención con algunas ordenanzas o algunos decretos que depare el gobernador, o lo van a manejar directamente a modo local y únicamente desde el COE de la Municipalidad de Junín? No, bueno, en principio sí, claro que hemos tenido contacto con las autoridades provinciales, incluso con el propio gobernador en el día de ayer, con la ministra de Salud, con el subsecretario de Municipalidades y Gobiernos Locales, Osvaldo Giancarfilo, todos, bueno, poniéndose a disposición, y sí que hay protocolos para estas situaciones que sí se evalúan en el ámbito local de cada COE, en qué momento se aplican en función de cómo se ha dado el caso, o si se aplican en forma inmediata, en forma progresiva, de acuerdo a cómo se dé la situación. Sí, cabe aclarar que estamos trabajando permanentemente entre nivel local y nivel provincial, tanto a nivel salud como a nivel de gobierno, así que por más que algunas decisiones estén delegadas al gobierno local, el trabajo es constante y de vuelta con el nivel provincial. Muy buenos días, Federico Ruiz de la HMC Comunitaria 90.5. Nos parece importante para llevar tranquilidad a la comunidad consultarles o que nos cuenten cómo se está trabajando con la gente que tiene domicilio en Junín, que viene de otras localidades, y cómo se está haciendo el seguimiento, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, qué actividades consideran o qué actividades se van a restringir en este momento. Toda aquella persona que tiene domicilio en Junín y que ingresa de una ciudad con circulación comunitaria tiene la obligación de hacer la declaración jurada, y a partir de ahí los 14 días de aislamiento social preventivo y obligatorio. No solo la persona, sino los contactos que tenga esa persona o con quien esa persona se ha ingresado a la ciudad. Y con respecto a las actividades, pues no sé si querés hacer una aclaración más, pero hasta el momento no hemos tomado, el COE no ha tomado ninguna decisión hasta no terminar de hacer la evaluación epidemiológica, que ya incluye esperar algunos resultados. Vuelvo a insistir, lo más eficiente hoy por hoy, hasta que se termine de evaluar la situación, es mantenernos en nuestras casas con las medidas de protección correspondientes en el caso de tener que salir. El distanciamiento social, barbijo, lavado de manos. Sí, lo estuvimos planteando en los diferentes medios estos días. Hoy nos tocaba Radio Che y bueno, no pudimos asistir, pero seguramente vamos a estar en estos días cumpliendo y terminando con esta gira radial. Con respecto a las personas que vienen de otros lugares, un dato significativo, y lo planteaba Agustín en los medios, desde el primer día de esta pandemia, desde el mes de marzo a la fecha,
1.200 y pico de personas han cumplido con este aislamiento, que han llegado a la localidad de distintos lugares, en distintos tiempos, y todas ellas han cumplido con el aislamiento, con el seguimiento del sistema de salud, que muchas veces nos preguntan, no vino el médico, no vino el enfermero. En principio no es algo que sea habitual o necesario, sino que se hace un control telefónico, y con eso basta si la persona no tiene síntomas. Así que eso es parte también de esta gran responsabilidad que decimos siempre que ha tenido la mayoría de la población de Junín de los Andes, haber cumplido 173 días sin casos positivos. Claramente ha tenido mucho que ver el comportamiento de la mayoría de la comunidad con respecto al cumplimiento de la prevención, y seguir reforzando ese aspecto, y era lo que estábamos visualizando en este último tiempo, cierto relajamiento, cierto abuso en cuanto a las salidas. Es importante recalcar esto, o sea, que tengamos la posibilidad de hacer actividades no significa que tengamos que abusar de eso, o sea, durante el día. O sea, salimos a la mañana a pagar una cuestión, salimos a la media mañana a comprar, salimos a la tarde a hacer una actividad recreativa, volvemos a salir. O sea, de eso hablamos, de no hacer el abuso de estas posibilidades que tenemos, porque tenemos que cuidarlas justamente para no tener que volver hacia atrás. Entonces es importante este tema. También un dato importante, y que no tiene que ver con este caso en particular, es que aparte de este hisopado que se esperaba, hay 14 más que están... Todavía tenemos 12 esperando de casos sospechosos y casos centinela. Que son exámenes habituales que se hacen y que se han hecho más de 100 a lo largo de todo este tiempo y que han dado negativo, ¿no? Sí, y un poco para graficar tu pregunta, hoy en Junín de los Andes hay 77 personas en aislamiento por haber llegado de otras localidades hoy, y han sumado más de 1.200 personas en total las que han estado en aislamiento. Por eso también quiero reforzar que la conducta en general en la ciudad de Junín de los Andes ha sido ejemplar, y eso es lo que ha permitido llegar hasta el día de hoy sin casos positivos, ¿no? Bien, buen día, José Cusí, de Info Los Andes. Dos preguntitas, una al director del hospital. ¿Para cuándo se espera el resultado de las personas que ya están con hisopado? Y en el caso del intendente, ¿cómo se continúa con el tema de la microrregión? Bueno, los hisopados en general tenemos una tardanza de 24 a 48 horas. Este último tiempo ha habido algunas dificultades técnicas en el laboratorio central, que, como bien ha salido en el informe de antes de ayer, ha hecho que las muestras se retrasen, o sea que podemos tener un delay de 72 horas entre el viaje, el procesamiento y el informe. Con respecto a la microrregión, este es un tema que lo vamos a evaluar en el transcurso de esta mañana con el sistema, con la zona cuarta. Fundamentalmente la evaluación tiene que ver con contactarnos con nuestros vecinos más cercanos, que es San Martín de los Andes, porque ya durante la mañana hemos tenido algunos inconvenientes de personas que se han trasladado de Junín a San Martín y que han tenido algún inconveniente. Entonces nos parece lo más justo y lo más claro poder sentarnos con las autoridades, en este caso de San Martín, o hablar por lo menos, y definir algunas cuestiones que vamos a estar comunicando en el transcurso del día, ¿no? Una pregunta más por medio. La última. El tema de los comercios en Junín, lo que es gastronomía y todo lo demás, ¿qué decisión se ha tomado? No, con respecto a eso, lo que dijimos al principio, nosotros vamos a estar tomando alguna resolución en el marco del COE a partir de que tengamos los resultados de estos hisopados del día de hoy. En este momento creemos que no es necesario, en este momento, vuelvo a insistir, depende pura y exclusivamente de cómo salgan estos resultados y lo que se resuelva en el marco del COE y lo que sugiera el sistema de salud, que en definitiva es a quien respondemos en esta pandemia, es las medidas que se van a tomar. Una pregunta más por medio para que todos puedan preguntar, así no. Bueno,
otra vez para FM Cordillerana, para Carlos. Sí, bueno. Esto desde anoche han salido algunos comunicados de las distintas secretarías o subsecretarías del municipio, en este caso particular de deportes, donde se prohíbe ya las actividades físicas, ya sea al aire libre o espacios cerrados. Se mantiene eso porque acabas de decir que justamente que por ahora están en estudio, viendo justamente el resultado de los próximos hisopados. Y bueno, ya han llegado algunas comunicaciones donde justamente se suspende. Sí, acá bueno, ha habido un malentendido nuestro en este sentido. Lo hemos aclarado en el día de ahora durante el transcurso de la mañana con la subsecretaria de Deporte. Nosotros lo que sugerimos anoche y lo evaluamos con el viceintendente es que nosotros suspendíamos desde el municipio las actividades que llevan al municipio, como es el microcine, ¿no? O otras actividades que propiciáramos nosotros desde deporte. Siempre en el sentido de que en una situación como la que estamos viviendo, que el propio Estado propicio genere alguna actividad, podía generar algún malentendido o generar alguna situación en particular. Por eso es que el transcurso de la mañana le planteaba a la subsecretaria que no está dentro de sus facultades disponer del cierre de ninguna actividad privada, ni mucho menos, sino que en todo caso va a ser una definición que se va a tomar en el marco del COI y en el marco de los decretos vigentes, ¿no? Así que estamos corrigiendo ya ese comunicado para que quede claro y que hasta tanto esta situación no la resolvamos en el día de mañana, sigue